nuestro invitado del día de hoy, Gerardo Priego Tapia, candidato a la presidencia nacional del PAN, Partido Acción Nacional. Y las organizaciones Causa, Frente Nacional por México, Ciudadanos con Causa, México Ciudadano, Océano Ciudadano, Unión de Ciudadanos de la Clase Media, News México y Comipec, Consejo Nacional de Micro y Pequeña Empresa. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio García. Les damos la bienvenida a la presente reunión. En esta ocasión con el maestro Gerardo Priego, candidato a presidente nacional del Partido Acción Nacional. Buenas tardes, Gerardo. Nos congratula el poder realizar la misma, ya que es un claro indicativo del interés de nuestros políticos a empezar a interactuar con los ciudadanos para lograr tener una mejoría muy clara, no solo en tanto a la gestión de los sino restaurar la confianza de la ciudadanía tanto como en la concepción de nuevos políticos honestos, funcionales y comprometidos con el bien de nuestro país, así como la construcción de una nueva relación entre gobierno, instituciones y ciudadanos, logrando de esta manera comenzar una vida para... Me permito recordarles a todos el formato que seguiremos para el desarrollo de la presente reunión. Iniciaremos con una breve semblanza de nuestro invitado para posteriormente darle paso a la exposición que él mismo nos dará. Al término de la misma se hará la presentación de cada una de las organizaciones que nos acompañan, a las que iremos dando paso de acuerdo al listado previamente desarrollado con una exposición máxima por parte de cada organización de 3 minutos. Terminando lo anterior, iniciaremos con una sesión de preguntas al invitado. Y recordamos que por razones de tiempos y participaciones, cada organización tiene oportunidad de elaborar una pregunta, ya que además al término de dicha ronda elegiremos hasta 5 preguntas de las que los invitados hayan colocado en el chat de la reunión para elaborarlas. Las demás preguntas no realizadas en esta reunión se le harán llegar a Gerardo Priego posteriormente para su respuesta vía electrónica. Les recuerdo que la presente reunión está siendo grabada y será publicada en los canales de Causa y Frente Nacional por México. Al final de la reunión, Jorge Goñi nos dará las conclusiones de la misma. Sin más, iniciamos con un pequeño video antes de dar paso a la semblanza de Gerardo Priego. Corre video, Jorge. Comparto pantalla. No se escucha el audio. El México que todos queremos. Perdón. Si tu causa tiene que ver con el México que todos queremos, únete a Causa. Busquemos juntos las acciones para lograrlo. Cada vez que te mueves, también mueves a otros, quienes a su vez hacen que se mueva un municipio, una comunidad, una ciudad, un estado, y si lo hacemos bien, logramos que se mueva todo el país. Por eso queremos decir, es tiempo de moverse. Es tiempo de hacer que las cosas sucedan y hacer que verdaderamente los gobiernos sirvan al ciudadano. Hoy es tiempo. Muy bien. Adelante. Pues muy bien, paso a dar breve lectura de la semblanza de nuestro invitado. El maestro Gerardo Priego Tapia es candidato, como ya dijimos, a presidente nacional del Partido Acción Nacional. Es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Nueva York, un doctorado, es doctorante en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de México. Ha participado en la administración pública como diputado federal, formó parte de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, a la de equidad de género.
Fue secretario ejecutivo de la Fundación Tabasco de Gobierno del Estado, director general de Programas Sociales de la Sedesol, coordinador de microrregiones de la Sedesol. Su ruta de participación partidaria incluye la Secretaría General de Vinculación del PAN con la sociedad, coordinador del PAN en la tercera circunscripción electoral, precandidato del PAN al gobierno de Tabasco, secretario nacional de vinculación del PAN con la sociedad, presidente nacional y estatal de Nuevo León, vocero de la campaña presidencial de Acción Nacional con Ricardo Anaya, formó parte de la Comisión Electoral Ética y de Buenas Prácticas en el año 2019-2020. Como empresario, fue presidente, fundador y ejecutivo de Coparmex Tabasco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Comisión de la CCE Tabasco, presidente de la Federación Empresarial Sureste y empresario en el ramo agropecuario y refrigeración. Y en la parte social ha participado en la División de Administración Pública y Desarrollo de la ONU en Nueva York, presidente y fundador de la Fundación Impulsa tu Desarrollo, miembro de Economistas Aliados para el Desarme, miembro de la Sociedad Internacional de Desarrollo, miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, presidente nacional de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas, oficial de desarrollo del AIESEC, América Latina, y organización de los Partidos Demócratas Cristianos de América Latina. Pues bien, damos paso entonces a la exposición que nos tiene preparada nuestro invitado. Adelante, Gerardo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Giselle, por haberte molestado en buscarme. Y a todas y a todos, muchísimas gracias. Me genera muchísimo entusiasmo poder estar en un consejo ciudadano en causa, pero sobre todo me da mucho gusto poder estar con tanta gente que está interesada precisamente en lo que está pasando en la vida política del país. Me identifico totalmente. Déjenme decirles eso porque creo a lo mejor no se explica bien la semblanza, entonces hay algunas cosas cruzadas, pero solamente voy a resaltar, si me permite, porque creo que vale la pena. Yo nací efectivamente en Tabasco, no todos los tabasqueños somos iguales, tengo que aclarar y pedir perdón, y van a ver ahorita que pues, la mayoría hablamos de corridito y podemos dar ideas con cierta congruencia. Pero yo empecé a los 14 años siendo socorrista de la Cruz Roja, de estos que íbamos atrás de una camioneta así como de zapatos, ¿se acuerdan? Y desde ahí no he parado de estar en organizaciones de la sociedad civil toda mi vida, en organismos intermedios. Tengo 40 años en las organizaciones de la sociedad civil y 20 años en Acción Nacional. Los últimos 20 pues con un pie en ambas. Que siempre ha sido difícil, ¿se acuerdan? Siempre se decía, ¿cómo? ¿Vas a estar en un partido político? Porque yo creo que desafortunadamente cuando los políticos se metían a las organizaciones de la sociedad civil o participaban o hacían era para aprovecharlas políticamente, electoralmente, y eso creo que ha sido uno de los grandes errores de quienes hacen política y tratan de hacer algo con la sociedad civil. Hoy presido una fundación, la Fundación Impulsa, desde hace 12 años que la creamos, y somos una incubadora de organizaciones de la sociedad civil. El eslogan es transformando habitantes en ciudadanos. O sea, lo que ustedes hacen para mí, no solo lo aplaudo, es el futuro de México. El único futuro viable de este país son las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros somos una incubadora de organizaciones. Hemos fundado y fortalecido más de 100 organizaciones en diferentes partes del país, principalmente el sureste, y tenemos dos programas principales. Uno, implementamos acciones anticorrupción en donde sea, empresas, familias, gobiernos, colonias, en fin. O sea, si has estado dentro de la mancha de la corrupción en nuestro país, nosotros te ayudamos a que salgas de eso. Y si estás mantenido fuera, te ayudamos para que te sigas manteniendo fuera y ayudes a que lo demás se transparente y podamos erradicar corrupción. Y el programa más demandado, desafortunadamente, pero es el que nos expandió a 9 estados del país, atendemos a víctimas de inseguridad, principalmente robo con violencia, extorsión y secuestro. Somos especialistas en secuestro. Lo que nosotros hacemos en secuestro no lo hace nadie en este país. Nos involucramos con la familia. Primero hacemos todo para que no te ocurra, luego nos involucramos con la familia, ponemos negociadores hasta que regresa la víctima y posteriormente toda la ayuda
psicológica. Hemos atendido 128 casos en 9 estados de la República Mexicana. Con eso empiezo porque me parece importante, porque mi identificación con lo que ustedes hacen y con lo que intentan al reunirnos a nosotros no puede tener mejor cabida y justificación que algo con lo que he coincidido toda mi vida y lo he hecho toda mi vida. Bien, si me permiten, ahora sí les pediría que me ayuden para poder compartir. Hice 5 láminas, no más, pero para darles más o menos una... poder Listo, ayudarme Gerardo. a... Muchas gracias. Perdón, ¿me podrías decir quién está moderando tu nombre? Es que, como dice Causa Host. Jorge Goñi. Ah, Jorge, tú eres el que está moderando. Sí. Ah, ok, muchas Bueno, gracias. soy el moderador técnico. Mauricio hace la moderación. Ah, bueno, Mauricio y Jorge, ok. Este es el nombre que me hicieron favor de ponerle ustedes a la plática y me gusta mucho. Y yo quisiera empezar diciendo esto que ustedes seguramente conocen. Esto es la confianza en las instituciones, es el ranking que Mitofsky le pone por las encuestas que hace anuales al sistema de instituciones o a las instituciones en nuestro país. Si lo ven, empieza con el ejército del lado izquierdo, todos los que son verde son la confianza alta, digamos, la media es la confianza amarilla y la baja es la confianza roja. Ahí están las universidades, la iglesia, la presidencia de la república, las redes sociales, los medios de comunicación, en fin. Pero yo quiero llamarle su atención sobre los rojos. ¿Ya vieron cuál es el último? Perdón que la puse, debería haberla puesta en toda la lámina, entonces no se ve muy chiquita. Está muy chica, tendrás que describirla. Sí, lo importante son los últimos 4 rojos. Esos son los de baja confianza. La última es partidos políticos. La penúltima es diputados. La antepenúltima es sindicatos y la primera de los 4 últimos son senadores. O sea, en otras palabras, la actividad política en nuestro país tiene un rechazo brutal. Eso no es una noticia. Lo que es un recordatorio es que eso tiene 20 años así. 20 o 30 años desde que se hace la confianza en las instituciones, desafortunadamente están en el rincón los partidos políticos. Como la plática es partidos políticos, democracia y participación ciudadana, quiero resaltar en esto algo que como sociedad no pudimos ver a tiempo. Bueno, déjenme decirles, yo no coincido para nada con lo que está haciendo el presidente de la República. Lo he combatido sus prácticas toda la vida, somos del mismo estado, nos conocemos, hemos discutido muchas veces. Me parecía que como opositor era mucho más valioso para el país que como gobernante, porque yo creo que este país tiene que tener mucha gente exigiendo resultados. Pero lo que quiero decir es, cuando tú mantienes 3 décadas o 2 décadas un rechazo tan fuerte de la sociedad civil a estas instituciones, diputados, senadores y partidos políticos, o sea, al sistema de partidos políticos. Entonces, tarde o temprano iba a llegar un energúmeno a la presidencia de la República, tarde o temprano ibas a tener un futbolista de gobernador, tarde o temprano un payaso podía ser candidato a un gobierno como el de Jalisco, o reitero, llegar a un farsante de este tamaño. Me parece que ahí hay una responsabilidad enorme entre el sistema de partidos políticos, que durante tantos años, a mí me ha tocado 20 años decirlo dentro del PAN, aguas, miren cómo nos está viendo la sociedad, hay que componernos, hay que reivindicarnos, la sociedad mexicana tiene un rechazo brutal a todo lo que signifique político. Y si alguno de ustedes ha estado alguna vez en política, recuerden, ustedes eran una persona muy sana y honorable, pusieron un pie en la política y se volvieron unos puercos, ¿no? Como todo así, percibidos así en la sociedad mexicana, y no por menores razones, desafortunadamente. Ha habido una historia de escándalos y de impunidad una tras otra, que nos ha llevado a tener el desprecio de la sociedad civil a todo lo que representa la actividad política. Y yo no sé si a ustedes les pasó, a mí sí me pasó. Yo nací y como miren, yo estoy casado con una región montana y vivo normalmente entre Villahermosa, México y Monterrey, y pues como ahorita para el 6 de junio acabo de recorrer el país. En muchas partes del país uno crecía y le decía, hijito, ¿qué quieres ser?
pues a mí me interesaría algún día ser funcionario público. No, 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 no. La gente decente no se mete ahí, porque la política es para los puercos. Y entonces lo que hicimos por décadas es dejarle a los puercos la política, con muchísimas excepciones, por supuesto, pero esa sensación en diferentes partes del país que el porro, el que se robaba los exámenes, el que era el violento, ese era el que iba creciendo en política como la ley de Herodes, ¿se acuerdan de aquella película, no? Bueno, esa es un poco la realidad que hoy tenemos. Después de décadas, vemos que no nos gusta la forma en que se está llevando, que son muy poco confiables, que normalmente el menos trabajador, el menos honesto, el menos aplicado en la escuela, el menos comprometido, el menos inteligente son los que llegan a la toma de decisiones políticas en una miopía colectiva, me parece, porque en política se decide todo. Se decide cuánto pagas de impuestos, la luz de enfrente de tu casa, de qué tamaño puedes tener el estacionamiento, todo se decide ahí, si va a haber semáforo o no va a haber. Entonces, ¿por qué por tanto tiempo la sociedad mexicana no permitió que sus mejores hijos e hijas fueran a la toma de decisiones y sí favoreciéramos pues a estas camadas, con muchas excepciones, reitero, pero a estas camadas donde el vivo, el gañán, el gandaya era el que se metía a la actividad política, ¿no? Bueno, eso desafortunadamente pues es uno de los contextos, digamos, en los que estamos. Pero ahora yo quiero platicarles, nada más usando esta lámina como una referencia, de las amenazas a la democracia. Acabo de decir que no coincido con lo que está haciendo Obrador en la presidencia y quiero ejemplificar algunas de estas cosas. Bueno, todos sabemos el drama que estamos viviendo. No sé si aquí hay gente que pueda simpatizar con él. Está bien, se vale. Pero déjenme decirles, en mi punto de vista, lo que está haciendo como gobierno de muerte, porque eso es, acabo de hacer un video a los 3 años y me parece que el resultado más impresionante de Obrador es la muerte, es todo lo que ha logrado en muertes en este país. Los 190,000 muertos, dejados morir o asesinados, como ustedes lo quieran ver, de la pandemia, que según la Organización Mundial de la Salud deberían estar vivos si se hubiera manejado bien la pandemia, dicho por la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, pues es una verdad terrible, ¿no? Casi 200,000 personas que deberían estar vivas, que porque estos sátrapas no atendieron bien la pandemia, pues están muertos. Y hay 200,000 familias llorando a esas personas. O los tristemente, dolorosamente célebres 1,660 niños con cáncer, niños y niñas con cáncer, que murieron porque les quitaron el metrotexato, ¿no? Y otras medicinas para poder combatir el cáncer. Y murieron desde que les quitaron el seguro popular hasta ahorita. Y desafortunadamente, miren, conozco perfectamente a quien está en el INSABI. Es un tabasqueño que cuidaba la ruina de Pacal en Palenque antes, ¿no? Y ahí conoció a Andrés Manuel, entonces se hicieron amigos, entonces lo puso en el INSABI. Una cosa impresionante. Quitan el seguro popular y ponen un INSABI que no ha terminado de funcionar y ha matado gente por todos lados. Y la otra que es muy triste en términos de aportar a la suma de muertes y que a mí me preocupa muchísimo es 90,000 asesinados. Estamos por llegar a 90,000 asesinados a los 3 años de la toma de decisiones de Obrador. A estas alturas en el gobierno de Calderón llevamos 26,000 asesinados, que era gravísimo, ¿eh? Gravísimo. Bueno, ahorita llevamos 90,000, 89,000 y cacho, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso es terrible. Y pero eso todos ustedes lo saben, estoy diciendo algunas de las amenazas, claramente amenaza a la democracia, el ejército. Lo que el presidente está haciendo, emborrachando con contratos multimillonarios a una parte o al que se deja dentro del ejército, dentro de esa opacidad multimillonaria, es criminal. O sea, los tiene distraídos construyendo vivienda, construyendo centros comerciales, aeropuertos, corriendo sargazo, construyendo sucursales bancarias, que por cierto están atrasadísimos, llenándolos de billetes. ¿Para qué? Por un lado, el presidente distrayendo completamente, y no me dejarán mentir, ustedes ya no vieron al ejército cuidando las casillas en este 6 de junio. Yo tampoco los vi cuando se inundó mi estado la última vez hace algunos meses, y en el 2007 ellos fueron los que nos sacaron, yo trabajé mucho con ellos sacamos la inundación adelante en el 2007, pero tampoco están combatiendo la delincuencia organizada. Vean lo que está pasando, lo que pasó en Aguililla o lo que está pasando en Michoacán, terrible. Pero por otro lado, una depravada relación con la delincuencia organizada.
¿Vieron cuando felicitó a estos criminales? Este farsante en la presidencia, felicitándolos porque se habían portado bien, cuando tenemos información de que bajaron candidatos en todos lados, como en Sinaloa, para dejar nada más al de Morena, o que tenemos un sinvergüenza de la delincuencia organizada como gobernador electo de San Luis Potosí, o todas las denuncias que hay, las cabezas que tiraron en Tijuana, en las casillas. ¿Estos son los que se portaron bien? Bueno, el presidente está en estos escenarios, en estas decisiones casi desquiciadas en algunos de los temas, y a mí me parece que son amenazas claramente a la democracia. Este ejercicio de para qué quiere el presidente un ejército de casi ya 500,000 soldados, ¿para qué quiere? Distraídos, enriquecidos, bajo su axila, 500,000 soldados, más las armas de la delincuencia organizada, porque están jugando con él. El escenario, amigas y amigos, solo el escenario que pueda entrar, que pueda caber el escenario de que es para que cuando se le acaben la simpatía, la popularidad, entonces se quede con las botas y con las armas. Esa posibilidad es terrible en términos de nuestra democracia. Y en esa lógica, desafortunadamente, pues recuerda algunos de los escenarios de países que han sufrido esto en Sudamérica. Entonces, ¿por qué meterse con un ejército que fue el único que aguantó las tentaciones en América Latina de los últimos 30, 40 años? Me parece, reitero, que este escenario que se acabe la popularidad y él esté con el ejército es una triste realidad y hay que tenerla contemplada. Recuerden que hoy tiene una popularidad que está más o menos abajito de la de Felipe Calderón a estas alturas, un poquito por arriba de Fox y muy abajo de la de Salinas de Gortari. O sea, este mito que él ha hecho creer en sus mañaneras y con todos sus, que el coro ese que tiene en redes y en bots, etcétera, de que está popularísimo y de que la aceptación es tremenda, es relativamente normal a la que hemos tenido antes, ¿eh? Nada más que no teníamos un amplificador mañanero, que es su principal herramienta de propaganda. Pero bueno, en términos de las amenazas a la democracia, terminar a decir algo que ustedes también reconocen. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, el INAI, que todos los días lo ataca, el de acceso a la información, las instituciones que construimos por décadas, las y los mexicanos, para más o menos acotar el poder presidencial de este país. Y me refiero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? A mí me espanta la forma en que impuso a esta señora que está de presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con un fraude dentro del Senado, que fue inclusive muy mencionado, y luego la forma, y luego el perfil. Esta señora no tiene la menor idea de lo que está haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue construida para protegernos a las y los ciudadanos frente a los abusos del poder del gobierno federal. Y bueno, pues ustedes ya habrán visto que es completamente una institución palera ahora, ¿no? Ya no existe. Yo trabajé muchísimo con ellos los seguimientos y agresiones a periodistas de medios de comunicación, los migrantes en mi estado, como saben, en Tabasco está la entrada moderna, en Tenosique, de migrantes y de armas y de ganado y de drogas y de muchas cosas. Los trabajé mucho con ellos, ahorita no existe, pero el perfil, ustedes saben, se supone que los pusieron ahí porque son víctimas. Ustedes saben que a la mamá le dieron la Belisario Domínguez por la desaparición del hijo, que efectivamente nadie debe ser desaparecido en este país. Sí, pero el hijo fue uno de los secuestradores de Eugenio Garzazada en Nuevo León, si lo recuerdan, y declarado asesino de un policía. Tú dices, bueno, pero ella qué culpa tiene, es el hermano. El esposo de esta señora, pues a lo mejor alguno de ustedes se acuerda, hace 43 años secuestró un avión de Mexicana, lo agarró en Monterrey y se lo llevó a Cuba, el marido de esta señora en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luego, en ese mismo gobierno, tenían a este Instituto de la Revolución Mexicana, recuerdan, que dijo que eran valientes jóvenes los que habían secuestrado y asesinado a un hombre de 84 años, 20 personas contra 3 o 4 que iban en el carro, con armas largas, y todo lo que ustedes saben que es un secuestro, a un hombre de 83 años, ¿no? Y luego el Estado mexicano, con el gobierno a nombre del Estado mexicano, le pidió perdón públicamente al último de los secuestradores y asesinos de don Eugenio, que hoy está vivo
en nuestro país. Lo que estoy tratando de decir con eso es glorificar delincuentes, ensalzarlos, mandarles abrazos y cariños a la mamá del Chapo, como ustedes recuerdan, el saludo, o haber dejado el libro vídeo, o tener estas deferencias, ¿no? Tan claras, estos gestos amistosos y de cariño tan claros con la delincuencia, y un repudio a quienes generan empleos en nuestro país desde la libertad de emprender. Y han visto todo lo que ha criticado a FEMSA, todo lo que ha criticado a Bimbo, todo, en fin, a empresas que además son... Bimbo es una empresa que no solo es una empresa nacional, es uno de los tesoros del empresariado internacional, o sea, que en una misma generación hayan logrado ser la panificadora más importante del planeta, además reconocidos por sus procesos éticos en muchas partes del mundo, me parece que define al presidente, y con esas personas en la toma de decisiones define también cómo quiere a las instituciones autónomas completamente subordinadas a él y a su gobierno. Lo que hemos discutido sobre la Suprema Corte de Justicia, amenazas suficientes por todos lados, ¿no? Bueno, entonces, bajo ese camino y en esa lógica, ahora quiero pasar a una más. Partidos políticos, democracia y participación ciudadana. En términos de participación ciudadana, yo quisiera recordarles, en México hay organizaciones, ustedes lo saben, pero quiero hacer el ejercicio con ustedes. Hay 43,000 organizaciones de la sociedad civil. ¿Eso es mucho o es poco para un país de casi 130 millones de habitantes? Bueno, estas 43,000 son un extraordinario ejemplo de participación ciudadana, de compromiso con el país. Hay muy diversas causas que tiene la ciudadanía en México. Pero 43,000 organizaciones quiere decir una cada 3,000 o cada 3,500 hombres y mujeres de México. Una cada 3,500 o cada 3,000. En Chile hay una organización por cada 170 chilenos. En Argentina hay una organización por cada 320 argentinos. En Estados Unidos hay una por cada 330 estadounidenses. O sea, aquí una cada 3,000 o 3,500, allá una cada 170 personas. O sea, en otras palabras, la gran mayoría de la sociedad mexicana le vale un pepino colorado qué es lo que ocurre en el entorno comunitario de él o de ella. En México estamos acostumbrados a trabajar o a cuidar de la puerta de nuestra casa hacia adentro y no de la puerta hacia afuera. Y lo que se nos descompuso en este país, porque era obvio, es de la puerta hacia afuera. No tenemos una sociedad que se preocupe de la puerta hacia afuera, a menos que sea en temblores o en tragedias o en los estadios. Ahí sí somos muy solidarios. Entonces, estas 43,000 organizaciones representan un esfuerzo enorme, pero no es desafortunadamente la gran mayoría de la población. Y eso lo saben los manipuladores políticos de este país, tradicionales y no tradicionales. Eso lo sabe Obrador, por ejemplo, ¿no? Y quiero ponerles, esto me parece, reitero, en otras palabras, o sea, cuando se iba a poner la estela de luz en Chile, hubiera saltado la Asociación de Vecinos de Reforma, la Asociación de Arquitectos que cuida el diseño de Reforma, la asociación que checa el monitoreo del legislativo, a dónde va el dinero que autoriza el legislativo, los amigos de la Ciudad de México que hubieran saltado también, la asociación que cuida en dónde invierte el dinero el gobierno de la ciudad, la que cuida los rascacielos. No pasó nada, ¿eh? Iba a costar 500 millones y terminó costando 1.500 millones, por mencionar uno de tantas y tantas cosas. En Santiago, cuando alguien va hacia un puente, saltan 30 organizaciones primero a ver por qué se va a hacer el puente, a quién le conviene, dónde se autorizó, qué se autorizó. Este completo involucramiento. Yo pongo dentro de lo que ha sido mi experiencia última en el tema del secuestro, pongo un ejemplo. Cuando en Buenos Aires hay un secuestro, se paraliza el país. El país. Y no hay tráfico y todo el mundo prende las luces y ponen moños en todas las puertas del país y hay manifestaciones y las cacerolas. En México hay 100,000 secuestros al año, según el INEGI, y no pasa nada. Absolutamente nada. Hay 40,000 desaparecidos y no pasa nada. ¿Saben cuántas asociaciones civiles hay que buscan de mamá
buscando huesos de sus hijos en las fosas clandestinas de este país? 77 asociaciones civiles, 77, nada más buscando a ver si hay un huesito por ahí en alguna fosa clandestina de alguno de los 20 estados en donde hay fosas clandestinas. Terrible. A mí me ha tocado trabajar con y esas son las mexicanas, ¿eh? Me ha tocado recibir 2 o 3 veces a las caravanas de centroamericanas, madres, que vienen a lo mismo, a ver si su hijo está en una cárcel mexicana o en una fosa clandestina. Lo que estoy tratando de decir es mi única esperanza, la única. Soy un adorador de este país, pero la parte oscura, que es toda esta que estamos hablando, es muy oscura y la he combatido toda mi vida, pero mi única esperanza para que eso se resuelva es la sociedad civil. Una sociedad civil exigente, demandante, propositiva, sólida, que pueda proponer y pueda exigir permanentemente. Y en ese sentido, reitero, pongo el ejemplo siempre también de Barcelona. Matan un concejal, que son los regidores, nadie quiere tampoco a los regidores, pero salen 3 millones a la calle, 3 millones a denunciar que mataron a alguien a quien nadie quiere. Pero salen porque eso no debe ser. Pero déjenme, les platico esto, no me hagan caso a mí. Esto lo dice Octavio Paz, y es una frase que me encanta. Pobres mexicanos que cada 15 de septiembre gritan por espacio de 1 hora, quizá para callar el resto del año. Es durísima, pero esto lo sabe Obrador. O sea, él sabe que haga lo que haga, aunque sea matar 147 personas en Tlahuelilpan, Hidalgo, no va a pasar nada. A los 10 días nadie le va a reclamar eso. O los 160 niños dejados morir o asesinados, ¿no? Entonces, a mí me parece, como ya dije, que tenemos que revolucionar el sistema de partidos políticos. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una democracia. Y no hay ninguna otra posibilidad más que con sistema de partidos políticos, por supuesto incluyendo los independientes, pero el sistema de partidos políticos es muy importante. Entonces hay que componer a los partidos, totalmente de acuerdo, ese es mi compromiso dentro del PAN, pero hay que hacer lo mismo con el PRI, con el PRD, inclusive con la cosa rara esa de pseudopartido del presidente. El país necesita partidos políticos sólidos, sí, pero mi apuesta está por la sociedad civil sólida. Porque si hay una sociedad civil sólida, independientemente de qué tipo de orate tengamos en la presidencia, como hoy lo tengamos, la sociedad civil no lo dejaría. Pongo el ejemplo de los contrapesos de Estados Unidos con Trump. Aquí no tenemos esos contrapesos. Ese era precisamente el peligro de que llegara alguien como Andrés, alguien que tiene la capacidad de pararse arriba de la ley y poner 1 millón de personas arriba con él, o 500,000 o 100,000. Y alguien con esos rasgos dictatoriales no se iba a volver loco en la alcaldía de la Ciudad de México, se iba a volver loco en el lugar donde no hay contrapesos, precisamente como lo es la presidencia de la República. Pero en ese sentido, pues, reitero que a mí me parece que es muy evidente y muy importante que tenemos que trabajar en ambos sentidos. Déjenme. En que no nos quedemos callados y en componer el sistema de partidos políticos. 45 millones de personas no votaron el 6 de junio. O sea, para muchos de nosotros esta era una elección importantísima, importantísima. 45 millones de personas que podían votar no fueron, no estuvieron en la votación. No les interesa, no saben, lo que sea. Pero es un mundo de gente, 45 millones. Y ahí tenemos un reto importantísimo también, y otra vez es un reflejo como de por qué en un país con 60 millones de 50, pero ahora 60 con estos orates que ya pusieron, según el Coneval, 10, 12 millones de personas más en pobreza, ¿por qué en un país con 50 millones o 62 ahora millones de personas en pobreza solo hay una organización cada 3.500 mexicanos? ¿Por qué no fueron 45 millones de personas? Ahora, alguien podría decir, bueno, oye, pero es que la gente está sobreviviendo, es un argumento que me han dicho. Bueno, pongamos esos 60 millones de personas en pobreza, pero somos 130, ¿eh? Pongámosle otros 40 millones que andan entre 3 chambas y no tienen tiempo ni para respirar. Sobran 30 millones de pesos que no están preocupados por las 3 comidas al día. 30 millones de personas. Con 30 millones revolucionamos este país en 5, 6, 7, 8, 9 años. Olvídense los 30 millones, con 10 millones, con 1 millón, con 1 millón de personas, ponemos de cabeza a este país en 6 años positivamente. Es más, entreguémonos 100,000 personas por este país y lo revolucionamos.
Pero el problema es que no todos estamos en la misma lógica, por eso reitero que hay que tener un trabajo enorme en ambas partes. Ahora, ¿qué es lo que yo, para ir acercándome a cerrar? Yo 20 minutos, me hicieron favor de decirme que podía hacerlo en media hora. Entonces, miren, yo lo que estoy queriendo hacer es gobernar el Comité Nacional del PAN con un grupo muy diverso de hombres y mujeres de todo el país. Creemos que el PAN tiene que estar de pie, no de rodillas. Creemos que el PAN tiene que despegar las rodillas del suelo. Creemos que el PAN tiene que estar al 100%, no al 50%, 40% como hoy está. No puede ser posible que no seamos una oposición sólida. No puede ser posible que las más de 40,000 organizaciones de la sociedad civil no quieran saber nada de nosotros. No puede ser posible que el empresariado mexicano no quiera saber de nosotros y no nos vea. No puede ser posible que las iglesias, es más, hasta tenemos el estereotipo de mochos y ultraderechos y todas esas cosas que dicen de nosotros, y la iglesia no quiere saber nada de nosotros. Tenemos por lo menos 10 años que no tenemos ninguna estrategia de trabajo hacia la sociedad civil. Y se los digo porque a mí me tocó crear hace 15 años la Secretaría de Vinculación con la Sociedad. Me tocó proponerla, inventarla, meterla en todo el país, porque ya veía la urgencia desesperada de que el PAN en todo el país se metiera activamente a la sociedad civil y la sociedad civil se metiera activamente a Acción Nacional. Entonces, yo no concibo un PAN que pueda estar de pie dignamente ante la sociedad y ante el resto de los actores políticos si no tiene la capacidad de abrirse y traer a la sociedad o fusionarse con la sociedad. Si no puede ser una oposición sólida, tan sólida que impulse ese respeto que se necesita en el país y la dignificación de la actividad política. 3, no me imagino a un PAN sin traer la vocación social que tiene el PAN de subsidiariedad y solidaridad frente a la población y más con un energúmeno populista en la presidencia de la República. Y 4, no me imagino al PAN sin sanear los defectos, los errores y sobre todo los delitos que han cometido algunos panistas. Hoy hay un senador del PAN en la cárcel, no sé si ustedes lo recuerdan, de Campeche, Lavalle, pero el señalamiento es por delincuencia organizada, o sea, hay por lo menos otras 2 personas involucradas en eso. Y yo digo que hasta 10 o 15. Y el PAN está esperando que el viento se lleve el escándalo. No, señor. Ante la sociedad, nosotros nos hacemos cargo. Nosotros ponemos la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Nosotros suspendemos de sus derechos a todos los involucrados hasta que se sepa exactamente qué pasó. Porque la sociedad puede entender, ustedes pueden entender que de 272,000 panistas, 1 o 2 o 3 cometan un delito. Pero lo que no pueden entender es que el resto, 271,997, se queden callados o volteen para el otro lado. No, señor, porque el PAN está constituido por mi apellido y el de 271,999 personas más. Entonces no puede venir un zángana, agarrar una maleta de dinero en efectivo y hacer como que no pasó nada. No, si tuviste los pantalones o las faldas para embarrarnos a los demás, vas a tener los pantalones o las faldas para enfrentar la ley. Y de eso nos va a tocar a nosotros. Y creo que la sociedad tiene que percibir un mensaje de decir, a ver, pedimos perdón en donde nos equivocamos gravemente e hicimos daño. Lo reconocemos, perdón, como en el caso de Baja California me parece a mí y en otros. Luego, entendemos que nos equivocamos, estamos tratando de cambiar, te estamos dando pruebas de que cambiamos y mira, no aceptamos ninguna bajeza más, ninguna cochinada más y nosotros mismos metemos corrección ante las autoridades dentro del PAN y afuera del PAN, ¿no? Bueno, así es como lo concibo, pero ¿qué es lo que yo haría estando en el Comité Nacional? Esto me gusta mucho, son los consejos de vinculación, pero les digo, no es que lo tenía que hacer. Esto ya lo hice cuando creamos la Secretaría de Vinculación. Teníamos 7 estrategias, la de emprendedores, que eran micro, pequeños y medianos empresarios, hombres y mujeres de todo el país. Hacíamos consejos de 30 a 35 personas, donde el 20% era panista y el 80% era ciudadano. Entonces teníamos emprendedores de todo el país, gente que está, reitero, en los diferentes tamaños. Entonces teníamos chiquitos, medianos, pequeños, en diferentes ámbitos, diferentes ramos,
de emprender porque creemos en la libertad de emprender. Eso nos define completamente en frente de Obrador. Por ejemplo, nosotros le apostamos a la libertad de emprender en lo social y en lo económico, por supuesto. Teníamos el Consejo de Medio Ambiente, en donde igual 20% de panistas que le saben al tema de medio ambiente y 80% de ciudadanía que le sabe al tema de medio ambiente, que está en organizaciones trabajando el tema, igual en todas, Cautivarte era lo mismo, en el tema de arte y cultura, cómo nos ayudan a construir para llegar a las personas que admiramos algún tipo de arte o de cultura en este país, que es todo el país. Urbanos, las comunidades urbanas se llamaba esta, aquí está mal urbanismo, es comunidades urbanas, y ahí el trabajo iba enfocado igual, 20% panistas hacia los grupos de ingreso bajo de la población en las zonas urbanas y 80% de personas que viven en lo urbano marginal, en las colonias urbanas menos favorecidas y que trabajaban con nosotros en todo el país, repito, en los 2.500 municipios, en los 32 consejos estatales y en lo nacional. Igual el Consejo Nacional de Estudiantes, que ese sí todavía está, porque desafortunadamente, pues al igual que en el país, llegan unos y dicen, no, eran ocurrencias lo anterior, pero era una forma de meter hasta la coronilla a la sociedad en la toma de decisiones, no nada más en las fiestas, digamos, ¿no? En el tema de educación, en el tema de la vida rural. No sé por qué los políticos cuando oyen rural, por cierto, yo a eso me dedico, yo vivo de las vacas, de que una vaca tenga un becerro al año. Soy voluntario en el PAN desde los últimos 12 años de los 20 que he estado, desde que terminé de ser legislador, todas las responsabilidades que he tenido han sido voluntarias, igual que en las asociaciones civiles. Creo firmemente en eso, en la fuerza del voluntario y en la independencia del voluntario. Bueno, en la estrategia rural era plantar, así se llamaba, y lo que hacíamos era igual, 20% panista, 80% ciudadano, pero la vida rural, no nada más la parte productiva de lo rural, porque cuando hablas con un político en este país se entiende por lo rural la parte productiva, que sí, hay dos Méxicos rurales, el que exporta y el que sobrevive, pero también hay escuelas y también hay hospitales y también hay carreteras y hay un montón de cosas que pasan en la vida rural que hay que estar atendiendo. Y el otro era el de seguridad, que es precisamente una de mis áreas de experiencia y donde involucrábamos de la misma manera. 20% panista, 80% ciudadano en todo el país. Entonces nuestra retroalimentación con la ciudadanía era permanente en toda la República y entonces nosotros podíamos decirle, a ver, en tema de medio ambiente, el grupo de Baja California Sur, de México Ambientado, que es una mezcla 20-80 de panistas y ciudadanía, están proponiendo una iniciativa de ley. Esos son los brazos del PAN o de los partidos políticos que tienen que aprovechar la ciudadanía. Hemos trabajado juntos. Uno de los productos de ese trabajo juntos es una ley para proteger las tortugas, por ejemplo, ¿no? 7 de 8 de las tortugas que existen en el planeta llegan a México. Bueno, ¿cómo las cuidamos, no? Por ejemplo. Entonces, era meternos una mezcla de ciudadanía y partido para hacer productos que beneficiaran al país. Y bueno, esto es algo en lo que no tengo ninguna duda que me gustaría implementar totalmente otra vez, porque reitero, cuando llegamos, yo creo que un gran error de los políticos en México es llegar 3 meses antes de la elección y querer decirles, ay, es que yo soy maravilloso y te quiero mucho, y porque eso es lo que dicen todos. Es una falsedad. Ahorita que acaba de terminar el 6 de junio, es que tenemos que empezar a trabajar con la sociedad, sí, pero en los temas que le duelen a la sociedad, que muchos de esos son estos. ¿Qué es lo que está pasando en seguridad? ¿Qué es lo que está pasando en el desarrollo económico? ¿Por qué no hay empleo? ¿Por qué no tengo chamba? ¿Por qué mi hijo se está metiendo en una pandilla? En fin, lo que le duele a la sociedad es en donde tenemos que trabajar. No es lo que le interesa a los políticos, que es un mundo tristemente a veces, es un mundo tristemente a veces que no alcanzan a comprender quienes viven en la élite política y están muy lejos, desafortunadamente, de la realidad de la ciudadanía. Entonces, déjenme comentarles cuál creo. Para mí sería un eje muy importante porque tiene que ver con esto de las organizaciones precisamente de la sociedad civil y cómo validamos, valoramos, entusiasmamos, promovemos que mucha más sociedad se meta a trabajar en las asociaciones civiles. Yo lo menciono mucho porque yo siempre he dicho, fíjense, si
Somos 272,000 en el PAN. El PAN debería ser una institución de desarrollo cada 2 años y medio, o sea, 2 años y medio. Y al 2 años y medio se desenvuelve, se desenrolla en una organización para una elección, una organización electoral. Pero que 3 años y los otros 3 años durante un sexenio se dediquen nada más a hacer una organización electoral, a mí me parece un desperdicio de dinero, de camionetas, de edificios, de gente trabajando en lo electoral 3 años, cuando además lo ideal es trabaja con las causas de la ciudadanía 2 años y medio, resuelve junto con ella, impulsa sus causas y no tienes que hacer trabajo electoral de ver cómo te llevas una urna o cómo convences o cómo movilizas. Que la sociedad te respete y te quiera porque trabajaste con ella para resolver sus problemas, no tienes que hacer casi ni campaña a los 3 años, pero por las razones correctas. Yo siempre digo que en la política mexicana evolucionó y en vez de hacer todo lo posible para desarrollar las soluciones para las comunidades y que por eso votaran por ti, entonces se cambió y se hizo todo lo posible para ganar. Entonces dejaron de lado el trabajo con la sociedad y se pusieron a aprender cómo rellenar de votos la urna, cuando lo que es importante es cómo convences con tu trabajo permanente a la sociedad y ella te retribuye con el voto de confianza yendo a la urna y votando por ti. Entonces haces todo lo posible por ayudar a la población y desarrollarla, pero no todo lo posible por meter votos, porque cuando haces todo lo posible por meter votos, terminas robándote los votos. Y desafortunadamente eso es lo que ha pasado en muchas partes del país, con muchos partidos, desafortunadamente incluido el mío en algunas partes de la República. La otra cosa que pienso es que el PAN será de puertas abiertas. Cuando yo digo sociedad civil en la vida de Acción Nacional, es meter a la sociedad civil, no solo como ya les expliqué que ya lo hice y que lo volveré a hacer, con esa sociedad civil que es la única opción para que podamos aspirar realmente a gobernar el 24 y enderezar el futuro de México. Si no hay sociedad civil de por medio, no se va a enderezar y estos sátrapas van a seguir en el gobierno. Bien, yo no digo que hayamos estado en Dinamarca antes, por supuesto que no. Y tampoco creo que esto nos vaya a poner la medicina como en Dinamarca, como lo dijo, o en Canadá. Pero esa parte oscura que nos referimos hace rato, a la que siempre he combatido, haya estado. Yo me metía a todas estas cosas por esa parte oscura, por las violaciones, por los feminicidios. No puede ser que maten 100 personas en este país, 11 mujeres y 6 de ellas sean destazadas, o sea, como son los feminicidios, pues, ¿no? Entonces, me parece una locura lo que está pasando en ese sentido, la trata de personas, la esclavización de niños y niñas sexualmente o para trabajo, o los excesos de la delincuencia organizada. Toda esa brutalidad de la parte oscura a mí fue lo que me motivó a meterme tanto a las asociaciones civiles como mucho después a tratar de hacer algo a través también de esto que puede ser un atajo, que es la participación política de muchos de ustedes en la sociedad civil. Meter a la sociedad civil en la vida de Acción Nacional, aparte de lo que ya dije de los consejos, es meterlos a nuestras asambleas, a nuestras convenciones, meterlos a los órganos de decisión, porque ustedes sabrán que hay un órgano de orden, hay un comité de vigilancia, o sea, ¿por qué nosotros no podemos tener un representante de la comisión del Instituto de Contadores Públicos de nuestro país? Acreditado, reconocido. ¿Por qué no pueden participar en cómo hacemos nuestras decisiones en ese sentido? ¿Por qué no la Asociación de la Barra Mexicana de Abogados nos certifica? Porque los invitemos a que certifiquen nuestros procesos. No sé si me explico, o sea, ¿por qué no la Asociación Nacional de Promotores de la Energía Solar participa en la decisión con nuestra bancada, en la decisión en Baja California, la del norte, cuando se tenga que tomar una decisión sobre la energía solar? Yo creo firmemente en que hay mucha más experiencia, muchas veces, en la sociedad civil, en un tema determinado, que en la gran, enorme mayoría de los tomadores de decisiones políticas de este país. Entonces, la sociedad civil ve no solo un aliado, una aliada indispensable en términos de construir ideas juntos y defenderlas, sino de experiencia. O sea, usando, perdón, mi
al ejemplo de nosotros en la fundación, yo tengo mucho más información en términos de cómo negociar una víctima, en términos de cómo detectar si es una banda profesional o no, en términos de negociación para llegar a un buen resultado en la negociación, que la enorme mayoría de los alcaldes de este país, e inclusive muchos secretarios de seguridad pública. ¿Por qué? Porque tenemos 12 años en eso. Ese secretario de seguridad pública acaba de llegar con el alcalde, no tiene la menor idea de lo que están haciendo la gran mayoría de las veces. Y así, cuando vas con combate a la pobreza, cuando vas con adultos mayores, cuando vas con violencia contra las mujeres, cuando vas con monitoreo del dinero del legislativo, en enormidad de temas, es una fuente infinita de información la que se puede tener. Y cuando hablo, al revés, de tener acción nacional en la vida de la sociedad civil, es igual. Yo respeto mucho cuando encuentro un panista que es gobernador de los Rotarios, por ejemplo, o dirigente de la Asociación de Charros de su municipio, o cuando encabeza la asociación o la Fundación del Bajío, o cuando encabeza la Fundación del Empresariado Chihuahuense, o la Fundación Yaguno en las Barrancas del Norte, o la Asociación de Mujeres del Mar, ¿no? Cuando hay una panista que está metida en la actividad, así es como debería ser. Pero déjenme decirles una cosa, hay una explicación. El PAN tiene estatutos muy endógenos, rigen la vida del partido hacia adentro. Viene de una historia en la cual políticamente siempre se estaban defendiendo del priismo, nuestros antecesores, ¿no? Y los penetraban, y entonces siempre fueron muy celosos de eso. Pero hoy esos estímulos se vuelven perversos porque premian el trabajo hacia adentro del partido, pero no premian el trabajo hacia afuera. Entonces puede venir una persona que haya fundado 10 hospitales públicos y privados, 4 universidades y haya generado 10,000 empleos, y adentro del PAN eso no vale nada. Y eso me parece a mí que es una distorsión, porque cuando sacamos a las personas que hacen mucha política adentro hacia la sociedad, pues no tienen ese reconocimiento, no tienen ese tamaño, no tienen esa sensibilidad y muchas veces no ganan por eso. Y tampoco, al querer nutrirnos de gente de fuera, pues tampoco tiene ningún valor, aunque sea la Madre Teresa de Calcuta o haya fundado a todos los bomberos de este país y los haya mantenido durante 10 años buscando dinero para poder hacerlos sobrevivir en el país, ¿no? Entonces, Acción Nacional tiene, o sea, sus 272,000 miembros, porque recuerden que hay partidos de masas y partidos de afiliados, digamos, en el sentido, nosotros somos de muy pocos afiliados y de muchos simpatizantes. Y en ese sentido, pues solo somos 272,000, pues tienen que ser 272,000 líderes afuera y adentro. Y eso hay que construirlo, ¿no? Pero bueno, ya estoy por terminar. Ya estoy terminando. Ya con esa era precisamente el fin en esta síntesis que les decía de poder, si nos preocupa el sistema de partidos políticos, efectivamente, y hay que renovar totalmente hasta que la sociedad pueda confiar en la política mexicana, y eso es un reto enorme. En mi punto de vista, solo el PAN puede lograr eso. Solo el PAN, pero tiene que recuperarse, reivindicarse, sanearse. Digo, porque es un partido, era el partido de la integridad, está en sus principios, está en su ADN, pero lo tenemos que recuperar. 2, el sistema democrático en nuestro país, la débil, frágil, desnutrida, joven, democracia, como le quieran llamar, está amenazadísima, está a punto de el aplastamiento, y eso me parece que es también una responsabilidad histórica de nosotros, de nuestra generación, hombres y mujeres que estemos en algún grado de los 20 a los 80 años, 70 años, y estemos en alguna forma de posibilidades de incidir. Y 3, esta sociedad y participación ciudadana que tenemos que hacer muchísimo más amplia. O sea, en esta competencia y cuando nosotros estemos gobernando el PAN, ustedes cuentan, y no nada más ustedes, la sociedad mexicana, con un partido completamente abierto que no fue lo que vimos ahora. Y lo último que digo es, a través de la fundación y las asociaciones que nosotros hemos promovido, yo estuve muy involucrado primero en lo que se llamó Por México, y luego cuando nos juntamos con Coparmex, que pues ya lo comentaron, yo fui fundador de Coparmex, el primer presidente cuando tenía 25 años en Tabasco, y luego del Consejo Coordinador Empresarial, luego nos juntamos con Coparmex y nos volvimos Sí por México. Y en esa lógica, bueno, creo firmemente en eso y hemos estado metidos ahí totalmente, pero vieron que a la hora de
las candidaturas ciudadanas, pues ya dijo la mamá de alguien que siempre no, y ningún partido político se abrió, y me parece que quedamos a deber con el tema, que también era un objetivo, de erradicar abstencionismo o bajarlo contundentemente, y la otra era lo de que los partidos se acercaran. Yo no creo en la alianza que se hizo, siempre estuve en contra, el Consejo Nacional lo aprobó y está bien, pero yo creo que hay que reconstruir al PAN, y la sociedad que hay que hacer no es con los otros que están peor que tú de menospreciados, sino con la sociedad civil. El PAN no se recompuso, fíjense, nos ganaron en el 2012 y no hicimos nada diferente. Nos ganaron por paliza en el 18 y no hicimos nada diferente. Y como dice Einstein, cuando sigue haciendo lo mismo, y es una locura pensar que vas a tener diferentes resultados. Ahora por el 21 tampoco hicimos nada diferente, tampoco nos reconstruimos, y lo que se nos ocurrió fue aliarnos con otros que están peor que nosotros hacia la sociedad. Lo entiendo a última hora porque ya tienes al energúmeno enfrente y no hiciste tu trabajo y te tienes que aliar con cuanta sinvergüenza haya. Pero si te hubieras reconstruido en los últimos 3 años, en los últimos 5 años, a lo mejor estarías en una posición muy diferente. Yo argumentaba hacia adentro de Sí por México, hacia adentro del PAN, que se podían poner de acuerdo, sí, pero no ir con los logotipos juntos porque generaba lo que generó en muchas partes, los brazos caídos, la desmotivación, el desfiguro frente a la sociedad civil, y efectivamente a la gran mayoría de las panistas le costaba un trabajo enorme irle a aplaudir a un priista, y mi sorpresa después de recorrer el país es que también hubo muchos priistas que al revés, no podían ir a aplaudirle a un panista. Entonces, me parece pues que yo le apuesto mucho más, muchísimo más, totalmente más a la sociedad civil que a ese herméticamente, entre comillas, alianza entre partidos políticos, unos más distanciados de la sociedad que otros, pero en general todos, ¿no? Y bueno, yo aquí la dejaría, si les parece, para poder reflexionar un poco con ustedes sobre estas cosas. Muchas gracias por su atención, y espero que les haya podido parecer interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Pues sí, la verdad es muy interesante. Hay mucha inquietud, muchas preguntas, pero quisiera pasar a la parte donde cada uno de los integrantes presenta a la organización. En este caso empezamos con Causa por parte de Gisela Ontiveros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Maestro Gerardo Priego, candidato a presidente del CEN del Partido Acción Nacional, organizaciones sociales y ciudadanos, tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Agradezco hayan aceptado esta invitación, maestro Gerardo, y la apertura para escucharnos y ver cómo podemos las organizaciones sociales hacer algo junto con el partido, un partido político que yo también considero es el Partido Acción Nacional, la única opción posible para poder salir de este problema en el que se encuentra nuestra democracia. Nuestra organización Causa México, Consejo de Participación Ciudadana, surge del abandono que por sexenios han tenido la sociedad, los gobernantes, sin resolver los problemas que siempre lastiman a los mexicanos. Estos son los problemas de siempre y los problemas de los países subdesarrollados, que son la educación, la seguridad, la salud, el empleo y el desarrollo. Causa surge también de la necesidad de por qué se respeten nuestros derechos humanos, universales, individuales, por encima del poder, el dinero, la corrupción y la violencia. La necesidad de que se respete a ganando en democracia y se aspire a más en bien. Son nuestra causa y la mal representación partidaria que lastima nuestra democracia incipiente. Nos sentimos muy mal representados y cada vez en peores circunstancias. Causa es la suma que hoy se traduce en los problemas de los mexicanos y en grandes problemas y microproblemas locales que desde abajo asoman un gran espectro de corrupción y familias en grandes apuros. Hoy podemos decir que estamos en una especie de aberración política y de partidos que han abandonado el trabajo social desde abajo y sin mucha corrupción desde arriba. Nos han fallado todos, los líderes, las cúpulas empresariales y los partidos políticos. Cuando nos referimos al peligro que enfrenta nuestra incipiente democracia, tiene que ver con la pulverización del voto,
con el gran número de abstencionistas que casi es del 50% y con un gran número de mexicanos que no creen ningún partido político. El perfil del votante mexicano no es un ciudadano que estudia a su candidato con un voto razonado. El votante mexicano es en su mayoría un votante emocional que castiga o premia al gobernante anterior. Y son tan malos los gobiernos en general que se sale a votar para castigar. El tsunami electoral que se recibió este 2018 a López Obrador fue en tanto el tamaño del descontento. Ya descrito por académicos y estudiosos del mapa electoral, los procesos electorales que se viven y que se vienen sucediendo son castigos electorales que se describen como microcolapsos de nuestra democracia. Bill Barzón-Leiner, investigador en sociología, así lo describe en el libro Lo que el voto se llevó, y lo cual coincidimos que nuestra democracia se viene microcolapsando hasta llegar a un absurdo como el que tenemos, donde ya no hay por quién votar. Tenemos entonces a partidos menos votados, regiones con partidos que ganan la elección, teniendo un estado con resultados variopintos, ganan partidos locales y nacionales. Cuando el PRI era hegemónico, lograba votaciones hasta del 70% a su favor. Morena logró no más del 35% y sabemos que este porcentaje pudo haber estado inflado por la interferencia del crimen organizado. Acción Nacional, bueno, se votó en un 18%, lo que nos habla de que es un partido flaco y un tanto enfermo. Estamos en un dilema social y polarizados, enfrentados. Nadie está completamente a gusto. Estamos por perder lo poco que habíamos ganado en democracia, porque muchos se olvidaron de sus ideales y la razón del voto. Recibiendo millones de pesos del dinero público, el PAN trabaja en su mejor zona de confort. Hoy tenemos a la gran disidencia controlada del país llevando al abismo a México. ¿Por qué fue soportado, comprado, utilizado? Hoy tenemos al corrupto y corruptor transgrediendo el derecho de México, la autoridad sobornando y entregando a mafias nacionales e internacionales para salvar los negocios de extraños. Es por eso que nos sumamos como organizaciones sociales para hacer una unión social y hacer una intervención con la participación social para apoyarnos y empezar a tratar de poner al frente al ciudadano, para reconstruir a nuestro país, porque los partidos no pueden sanear a sus organizaciones y no sabemos si esto ya es demasiado tarde. Ningún poder llega a la cima si no es por el ciudadano que elige y lo vota, pero no llega a ser tan corrupto y es porque los ciudadanos lo hemos permitido, y en ese sentido tenemos una gran responsabilidad. Estamos concluyendo como sociedad en México y lo mismo en el mundo. Nos preguntamos ¿para qué nos sirven los políticos? ¿Para qué nos sirven los poderes del Estado? La democracia sirve. ¿Para qué los grandes transnacionales? Si los mercados los hacemos los ciudadanos con nuestra compra y nuestra venta, entonces ¿a qué estamos sometidos y por qué cúpulas de poder si están lastimando nuestra vida al diario? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad y cómo podemos marchar con ustedes si nos han traicionado una y otra vez? No solamente el Partido de Acción Nacional, sino cada uno de los partidos. Es necesario pedir perdón de cara a la sociedad y con una gran humildad. México está hundido en una crisis social por corrupción y es necesario sí una transformación, pero no esta aberración política actual con este gobierno. Estamos en una sociedad, en este mundo global, tecnológico, del conocimiento, que exige un medio ambiente más limpio y sustentable para las generaciones que vienen. Se necesitan espacios donde quepamos todos y como todos tenemos que empezar de cero. Tenemos que tener un principio de país, una noción de país y no ser otro más y no puede ser otro más que el progreso, el desarrollo y la solución de los problemas postergados que lastiman a diario a las familias sin oportunidades. Este es el rezago por el cual López Obrador se ha acomodado de mejor manera, porque se ha olvidado el trabajo social con los partidos políticos. Se necesita una administración de partido competente por un proyecto nacional con México, con visión, misión social, no ideológica y menos política como la actual. Para poder sacar adelante a nuestro país se requiere un gobierno disruptivo que ponga primero el proyecto y luego al candidato, no al revés.
con 2 frentes de batalla para la reconstrucción, y entendemos que la primera debe ser el trabajo social para los que menos tienen, de abajo hacia arriba, desde el jefe de manzana, socializar absolutamente todo, aceptar una intervención ciudadana civil y organizada. Ciudadanicemos todos los espacios, toda la estructura de los estados, con sociedad civil responsable, apta profesionalmente. Necesitamos sanear la burocracia, necesitamos sacar de la zona en donde se viene trabajando y generar un nuevo país con un principio elemental que es la legalidad y más legalidad y más legalidad. Para las personas con oportunidades, que es la clase media, ofrecerles aplicar irrestrictamente la ley para poder frenar la corrupción, mayor educación y trabajo, desarrollo, progreso, capacitación, emprendedores, conocimiento para subir al tren de la tecnología, la ciencia, la inversión, el 5G, las ciudades inteligentes y la conservación del medio ambiente y la lucha por los derechos humanos. Es decir, necesitamos trabajar en dos capas diferentes para poder empezar a hacer un tejido social más fino y empezarnos a volver a unir como sociedad, porque eso es lo que se está rompiendo. A esto le llamamos una intervención ciudadana en causa y creemos que esta es la mejor manera de sanear a México. Es momento de frenar la narrativa de López Obrador y pedirle a los partidos políticos, sobre todo, y a los medios de comunicación, que dejen de hablar de él, de todo lo que dice, de todas las provocaciones. Es necesario ponerse al frente a trabajar con las necesidades que los mexicanos están sufriendo a diario, los enfermos de COVID, los muertes, el hambre, la inflación que está ya resurgiendo, y trabajar por las miles de necesidades y propuestas de cómo solucionarlas. Este gobierno es la aberración política que toca a fondo, desgarra el tejido social y lastima la democracia. Es urgente trabajar desde ahora creando un ciudadano responsable y preparado para observar y auditar a sus gobiernos desde hoy y para siempre. Y este también es un motivo de nuestra causa. Y a esto le llamamos poder ciudadano. Un partido no puede por sí solo salir del desastre en el que está, y se tiene que entender que México ya no es el mismo, que así con estos ideales, estos partidos, estos vicios y esta corrupción, no hay forma de salvar nuestra democracia liberal y representativa. No hay forma. Es impostergable que estamos cambiando de era y debemos transitar con este desastre, pero también es posible levantarnos, organizarnos y ayudarnos de mexicano a mexicano, de emprendedor a emprendedor, de ama de casa a ama de casa, y empezar a tejer la descomposición social en la que nos encontramos. Se requiere entonces seguir hasta donde más se pueda con actitud y aptitud, y dar paso a un buen mexicano que quiere estar lo mejor posible y cubrir sus necesidades del tamaño de todos sus sueños y de sus aspiraciones. Muchas gracias. Esa es la propuesta de Causa México. Gracias, Gisela. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a pasar con Mónica Montiel. Nos quiere decir unas palabras de Océano Ciudadano, por favor. 2 minutos, Mon. ¿Abres tu micro? ¿No puedes abrir? Un segundo. Ya está. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a todos. Gracias a todos los que hicieron posible esta reunión. Es un placer escuchar a Gerardo Priego y conocerlo, no tenía el gusto. Yo hablo a nombre de una mesa de trabajo. Hablo a nombre de ciudadanos de distintas latitudes en el país, pero con un mismo propósito, que es el de formar ciudadanía. Brevemente, menciono que nuestro grupo en realidad es una mesa de trabajo que convocó a través de una propuesta. Nos llamamos Mesa de Educación Ciudadana, y es una mesa de trabajo de mexicanos sin fines de lucro ni vínculos partidistas, interesados en elevar la formación de ciudadanía y promover su participación
como agentes protagonistas para la ciudadanización de las instituciones y la vida política de nuestro país. A través de la convocatoria denominada, que fue tomando forma y nombre sobre la marcha, Océano Ciudadano, nos unimos para promover, además de la participación de la ciudadanía, la observación ciudadana activa a partir de la figura del observador electoral acreditado durante este proceso electoral 2020-2021. Hay que señalar que para la mayoría de los actores políticos, incluido el INE, esta figura estaba como en desuso o había sido superada porque ya se había perfeccionado la maquinaria de organización electoral. Sin embargo, a través de nuestra propuesta, buscamos contribuir a un ambiente de exigencia ciudadana que vigile y proteja nuestra democracia como ciudadanos, observadores y activos, no solo en las elecciones, sino en la vida democrática de México, en su conjunto y en todo momento. Buscamos acercarnos, gracias a la enorme actividad de organización ciudadana que se ha generado y lo que llamamos nosotros este mosaico de organizaciones, asociaciones civiles, llamadas por algunos colectivos. Sin embargo, consideramos que todas son asociaciones, sociedades, organizaciones de la sociedad civil, hayan tenido o no una acta constitutiva o se hayan constituido formalmente. Todos somos asociaciones civiles que estamos hoy más que nunca activas. Y buscamos proponerles a través de Océano Ciudadano esta convocatoria, acrecentar la participación ciudadana de sus respectivos grupos, asociaciones, comunidades, siempre con respeto a su identidad, a sus miembros y a su agenda propia, para lograr ese océano ciudadano de observadores activos, en este caso para observar la elección que se venía pues con muchas amenazas de distinto grado, para que antes, durante y después del día de la elección estuviéramos incidiendo a través de una observación activa y de una visibilización a la sociedad civil. Entonces, buscamos con esto no solo promover la mayor participación ciudadana de nuestra historia, impulsar el trabajo independiente y coordinado de ese gran mosaico de grupos ciudadanos y sus diversas identidades, propósitos, agendas y su específica esfera de acción, sino que seamos los ciudadanos los garantes de la democracia y de un proceso electoral vigilado, transparente e imparcial, y que siendo ese el punto de partida, nosotros lo vemos como una primera fase de formación de ciudadanía, observar la elección para aprender a observar la democracia. Esa es una primera fase que nos propusimos. También que se defendiera el trabajo acertado del INE, que sigue bajo ataque, y se denunciara cualquier irregularidad, pero que los ciudadanos, sobre todo, crezcamos en educación para la ciudadanía, elevemos el nivel de conocimiento hacia una actuación, una participación ciudadana más responsable e inteligente, más organizada y más activa en la vida democrática de México. A partir de eso, ese punto de partida nos dio oportunidad de encontrarnos con organizaciones de todos los tamaños, de todas las partes de la República, verdaderamente interesadas y comprometidas, y que a partir de este ejercicio de observación ciudadana que han hecho, se han convertido, han empezado a pagar, hemos empezado a pagar las materias que le debemos a México, como mencionamos. Entonces, buscamos que este sea el punto de partida en esa formación ciudadana y la coordinación entre los distintos grupos que, a pesar de ser distintos o no coincidir entre sí, afortunadamente hemos logrado demostrar que más de 2.500 observadores electorales, brigadas y observadores no acreditados que no alcanzaron a acreditarse, pudieron hacer la diferencia, no solo para las casillas, para los candidatos que estuvieron observando activamente, sino para sus comunidades, porque ahora son referentes de una actuación ciudadana comprometida, no solo el día de la votación. Muchísimas gracias, y a nombre de nuestra Mesa de Educación Ciudadana nos adherimos también con mucho gusto
a los propósitos y al ideario que se propone también nuestra querida organización Hermana Causa. Gracias. Muchas gracias, Mon. Gerardo, no sé si tú quieras hacer una participación entre cada una de las pequeñas exposiciones o prefieres hasta las preguntas guardarte. Tú nos dices. Bueno, si no les incomoda, sí podría, me encantaría, porque la verdad te agradezco mucho, Mauricio, pero estoy tratando de, a través de los aplausos que tiene el sistema de Zoom, decirles mi enorme coincidencia con lo que están diciendo. Yo digo de lo que estaba diciendo Giselle, espero que hayan visto la coincidencia, yo no sabía lo que iba a decir ella, pero ese coraje que, que se exhibe, que se demuestra en lo que acaba de decirnos Giselle, es el mismo coraje que a mí hace 20 años me metió a la actividad política. Es el mismo coraje que me hizo presidir todas esas organizaciones en las que me involucré y en las que he estado, porque todavía no terminamos de componer a México. Y cuando menos los esperábamos y todavía había muchísimos pendientes, se nos descompone aún más, pues, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita con estos sátrapas en el gobierno. Entonces, a mí me parece esto que Giselle y ustedes llaman una intervención ciudadana, creo firmemente en eso. Y creo que la ciudadanía tiene que aprender a diferenciar. Ustedes van a escuchar candidatos aquí que quieren llevar también los hilos de Acción Nacional. Y yo lo que les quiero decir, como se lo digo a la sociedad cuando hay una campaña, ahorita en campaña todo mundo te va a decir que le interesa a la sociedad civil. Y todo mundo le va a decir que le interesan las mujeres. Y todo mundo te va a decir que saben cómo atacar la inseguridad. Y todo mundo te va a decir que hay que atacar la corrupción. Yo lo que quiero que les preguntan, como al que está en la banqueta haciendo campaña, aquí también, a ver, demuéstranos en los últimos 30, 20, 10 años de tu vida que lo que estás diciendo realmente te interesa, realmente te has dedicado a hacer eso. Entonces, mis temas, que son los que les acabo de platicar, están alrededor de mis últimos 30 años de vida. O sea, ¿por qué me interesa tanto la seguridad? Me metí sin tener ninguna plataforma a acabar con uno de los delitos más denigrantes que hay en la vida de este país, que es el secuestro. Y mi estado era el más rentable para secuestrar de todo el país. No quiere decir que donde más dinero haya, quiere decir que era donde más tarados éramos. O sea, nos pedían lo que querían y lo pagaban. O lo pagaban. Hasta que decidimos organizar a la sociedad y educamos a una sociedad en el tema de prevención. Se acabó la rentabilidad. Claro, todavía hay secuestros, pero ya no venden bandas de otros estados, ya no se arman más, ya no reclutan más, porque reducimos totalmente la rentabilidad. Para acabar lo que queda, necesitamos autoridades confiables, armas, el poder de la ley, la policía, eso no lo tenemos, eso es una responsabilidad de ellos y están aliados a la delincuencia, desafortunadamente, en la gran mayoría del país. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, no nos dejemos llevar por la sirena. Ay, qué bonito lo dice. A ver, pero ¿en serio va a promover el deporte? Entonces, ¿dónde están los últimos 30 años? A ver, ¿qué hiciste en el tema del deporte? Digo, en mi caso en particular, no es esa una de mis principales propuestas, aunque es muy valioso, pero me he centrado en otras cosas, en seguridad, precisamente como les decía, en el tema de igualdad entre hombres y mujeres, en el que creo mucho, en jóvenes, en el tema de combate a la pobreza. Entonces, bueno, pues por lo menos enséñame que tu tesis fue sobre eso, man. Que por cierto, la mía es corrupción y su relación con la pobreza en México, la doctoral. La de la maestría hice mi maestría en Administración Pública para el Desarrollo mientras trabajaba en Naciones Unidas. Entonces tiene que ver con el comparativo entre Nigeria y México con el tema del petróleo, el daño que ha hecho a Nigeria, el daño que ha hecho a México, porque pasé mucho tiempo en África, 6, 7 meses, para mí fue bastante tiempo. Pero esa reflexión internacional... Gerardo, a mí me toca la parte de los tiempos, porque vamos a tener que terminar el programa antes de las 7, que tenemos otro programa, y tenemos más participaciones. Ok. Créeme que nos interesa muchísimo y nos vas a ver muy seguido. No, encantado. Perdón. Paso la voz para Margarita. Gracias. Pues sí, adelante, Margarita, de Frente de Ciudadanos con Causa, perdón.
No has activado tu micrófono, por favor. A ver. Solicita. Margarita, activa tu micrófono. Margarita. A ver, no me deja. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gerardo, es un honor conocerte. No tenía el gusto. Nosotros somos un grupo de personas. Nuestro colectivo se llama Ciudadanos con Causa. Somos ciudadanos que nos unimos buscando y preocupados, ¿verdad?, por la situación actual del país, ocupados en promover la participación ciudadana, involucrados en mirar las decisiones que tome el gobierno en todos sus niveles. Así también somos observadores de las promesas y las propuestas de todos los candidatos que hoy están a punto de ser ya funcionarios públicos. Causa, como ya lo dijeron otros compañeros, nos reúnen a los ciudadanos que estamos preocupados por lo que está pasando, la situación actual, y creo que es necesario que se promueva y se engrandezca la participación ciudadana. Como bien lo dijiste, Gerardo, hoy las decisiones del país, el rumbo que queremos, tiene que ser a través de la sociedad civil. Solamente participando, solamente involucrándonos en las decisiones, es que podremos estar a gusto con lo que se hace. Es cierto lo que decía Gisela, nos han defraudado. Los partidos políticos nos han defraudado. Nos ha defraudado el gobierno, nos ha defraudado la misma sociedad civil. Esa apatía, ¿para qué voto si todos son iguales? Eso yo me lo he encontrado en la calle. Tenemos muchos años de ser activos, de ser ciudadanos activos. Bien dice alguien de nuestro colectivo que debemos de dejar de ser habitantes de este país para comprometernos a ser ciudadanos que participemos y que nos involucremos en las decisiones. A mí me interesó mucho conocerte porque sí soy una simpatizante de Acción Nacional, pero hoy veo que está destruido, lo veo calladito. Pero bueno, finalmente eso será otro momento donde te preguntaré qué vas a hacer. Pero te puedo decir que hoy, Ciudadanos con Causa, somos un colectivo que está en crecimiento, promoviendo esa participación, ese interés en las decisiones y en las cosas que se hacen en nuestro país. Estamos a la orden. Gracias. Gracias, Margarita. Pues mira, voy a darle la voz al licenciado Javier Montejo de Comipec, es el Consejo Nacional de Pequeños, Medianos y Microempresarios. Adelante, Javier, si puedes activar tu micro. Adelante, Javier, 2 minutos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Perfecto, muy buenas tardes a todos los participantes de las distintas asociaciones y grupos y a don Gerardo Priego por su intervención con respecto a lo que está sucediendo en el país, en la materia política y de sus aspiraciones para la cuestión del PAN. Yo voy a resumir esto muy rápido. Te voy a dejar, Gerardo, unas preguntas para que, si ahorita el tiempo lo permite, las contestes, si no será posteriormente. Tú dijiste en tu intervención muy atinada que efectivamente, y en la gráfica que presentaste, la gran descomposición política que existe en la ciudadanía, en la mentalidad de todo el pueblo, con respecto a la visión que se tienen de los ciudadanos hacia los partidos políticos. Respecto a ese punto que tocaste, yo te dejaría la primera pregunta. ¿Por qué razones debemos considerar que hay a la impresión ciudadana, se considera que los partidos políticos son un cáncer para el desarrollo de México? Concatenada esa pregunta,
¿qué cambios o acciones propondrías tú en tu calidad de candidato o de llegar a la presidencia para poder revestir esta imagen de corrupción e improductividad y estatización del país? Porque también gran parte de la corrupción viene de los partidos políticos. De ahí se han generado los contubernios y los grandes negocios entre empresarios, no empresarios, etcétera. Te dejaría esa otra pregunta para responderla si no se puede ahorita. Javier, nada más. Me dices que tienes una fundación que se llama Impulsa y que son incubadores de organizaciones sociales. Javier. Y yo creo que lo que nos hace falta a todos los mexicanos es licenciado, volver a retomar y que se implemente la materia de educación cívica, civismo. Javier, México un segundo. lo ha perdido. Javier, un segundo. No hay nacionalismo. Javier. No tenemos esa vocación de defender a la patria, de luchar por nuestra patria. Solo lo hacemos en el Estadio Azteca y todavía le agregamos con gritos y otros para los contrarios. Para eso, para ahí en fuera, no pasamos de más. Ciertamente se requiere incrementar el número de asociaciones civiles que participen en todos esos procesos. La siguiente pregunta que te dejaría sería, ¿cómo en caso de lograr tú la presidencia, cómo puedes, ante perdóname la expresión, un masacote de intereses y de grupos elitistas y no, de disputas internas, de contubernios, de clanes, de intereses económicos, de legados, porque hay de gente de prosapia, de que bien creó los partidos políticos, y sobre todo que tienen estatutos, como tú lo mencionaste, y creo que uno de los mejores, y aclaro, no soy priista ni de ningún partido, yo los leí, son los del PRI, los de ustedes, digo, no he tenido la oportunidad de verlos, pero al final de cuentas tienen estatutos, y al final de cuentas se deben a esos estatutos, y se alejan de los estatutos porque ver en primer lugar el negocio de la política como un negocio particular. ¿Qué les va a dejar la gobernación de un país? Entre los grupos. Y precisamente se generan a posteriores en las elecciones intermedias y finales las disputas políticas por ver quién se va a quedar, quiénes van a ser los herederos y quiénes van a seguir gobernando y manejando los hilos del poder. Y quienes votaron por ustedes o por los políticos para llegar a la gobernación del país, que son el pueblo, ejerciendo el derecho y su soberanía, simple y sencillamente son olvidados. Y no existe la justicia social, porque todos los partidos tienen en sus estatutos el velar por la justicia social. Y eso es lo que se ha olvidado. La siguiente pregunta. Si tienen compromisos ustedes, los políticos, dentro de su propio partido, y desgraciadamente ya todos están corrompidos en el interior, ya dije, son cúpulas de poder, de grandes intereses. Vuelvo a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo vas a poder tú sobrepasar esa barrera que existe en el interior tuyo con todas las buenas ideas que tú puedas tener para que puedas lograr y llegar a ser el candidato o ser el elegido? Mi estimado Javier, ha querido contestarte. En tu Consejo Nacional tienes varios puntos como los consejos de vinculación y tocaste el tema de los emprendedores, que yo hoy con eso voy a dar por terminada mi intervención. Hablaste del apoyo a los micro y pequeños empresarios. Eso ha sido un mito y se ha utilizado por el gobierno y por todos los partidos como una forma de generar votos. Cuando dicen vamos a crear empleos, todos dicen cómo y vamos a destinar, vamos olvidando las cantidades, 60, 100, 500, 1,000 millones, X. ¿El dinero dónde queda? Se lo roban. Y del 100%, si acaso dan un 10 y el 90 se lo roban. Y utilizan ese dinero para promover a la micro y pequeña y mediana empresa, para cautivarlos y cooptarlos para su voto. Entonces se rompe el esquema económico de generar verdadera riqueza. Ese es un tema que no ha cambiado y desde cuando empezó esto, te recordarás, cuando llegó Fox en el 2000,
trajo el programa de la creación de las micro y pequeñas empresas y que las iba a inscribir en el contexto internacional, comparar los micro y pequeños empresarios de Milán, Italia, digo, pura fanfarronada y farolismo. Se robaron todo el dinero que tenían. Ernesto Delvez generó ahí unas reglas de operación mafufas y al final de cuentas nunca operó. Y justamente lo que acabas de tomar tú como parte de tus puntos de proyecto, si efectivamente se estimulara la micro y pequeña empresa y generara empleo, habría riqueza, habría estabilidad y la gente estaría más comprometida con eso, bueno, con mi país y con lo que me está ayudando. Y hoy lo vemos ante la pandemia. La ayuda ha sido nula, ha sido condicionada. Y por último, dentro de este mismo esquema, de nada me sirve a mí ser uno, con todo respeto, digo, ahí se incrementaron en esta ocasión los observadores electorales, pero no hemos tocado algo bien importante. Se tiene que motivar, modificar y ser resilientes ya con la autoridad electoral. La autoridad electoral ya quedó rebasada por la intervención del narcotráfico, porque en sus propias caras vieron cómo compraron votos, cómo extorsionaron, amenazaron, y el INE obviamente dice, bueno, no es mi objeto legal, ni mi objeto social, no fui constituido para eso, perseguir criminales, pero no hace nada tampoco, ni pone reglas más estrictas para limitar la coacción del voto, para que este a su vez, a futuro, no tenga los resultados que tengamos, porque hagamos aquí todos los colectivos que estemos, ¿de qué va a servir si está un grupo criminal en todo el país extorsionando y al final siempre van a ganar? Y el dinero del mundo se lo ha robado y van a pagar para comprar el voto y van a volver a ganar. Hagamos lo que hagamos. Entonces, ¿qué tiene que haber? Que la autoridad electoral ponga un coto de poder en este sentido y reglas más difíciles, más profundas para coartar a los que compran el voto y a los que extorsionan y a los del narcotráfico. Ese sería mi punto que te dejaría yo, llegues o no a la presidencia, yo te dejaría lo mejor de las suertes, pero te dejaría nada más esas dudas de cómo resolver este gran problema que tenemos dentro de todos los partidos, están cortados con la misma tira, todos son corruptos. Muchas gracias. Y muchas gracias por tu participación y a todos los que están aquí participando. Muchas gracias, Javier. Le haremos llegar las preguntas al maestro Priego por escrito para que nos haga favor de contestarlas, porque sí estaba sufriendo un poco tal vez con anotar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, listo. Pues si nos permites, Gerardo, vamos a pasar a hacer las preguntas. Les voy a pedir que sean breves, por favor, porque ya vamos bastante colgados en el tiempo. Empezamos con la pregunta de causa para que nos la conteste Gerardo. Víctor Alférez. Pero buenas tardes. Mucho gusto en conocerte, Gerardo. Yo tengo una inquietud que me ha acosado durante mucho tiempo y que se refiere precisamente a lo que tú mencionas en tu ponencia. Y también alude un poquito a lo que dijo Javier. Yo quisiera saber qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos para que los partidos como el tuyo nos volteen a ver y nos satisfagan en las necesidades que tenemos. Quizás me atrevería a decir, ¿qué sería posible si nosotros como ciudadanos pudiéramos proponer a un candidato para la presidencia y que el partido que tú representas o cualquier otro partido lo acogiera para darle ese impulso político y que lo logremos nosotros tener por primera vez un ciudadano que respete y que haga valer los derechos de cada ciudadano? Muchas gracias. Esa es mi pregunta. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Víctor. Me parece que se relaciona con algunas de las preguntas de Javier que tenían que ver, muchas de ellas, con la corrupción. Y lo que ahorita me está haciendo favor de decir Víctor, que tiene que ver con qué se haría con esto de los ciudadanos. Mira, cuando me tocó entrar
a la legislatura federal, entramos y a mí me tocó incidir para que muchos ciudadanos entraran, gente que nunca había estado en política. Pero para mi tristeza, en ese sistema, yo el primer año que fui diputado devolví 100,000 pesos porque nos dieron un bono que no tenía ninguna explicación. Convencí a 30 diputados más de 500 y devolvimos 100,000 pesos 30 diputados. El último año de la legislatura me dieron 1,100,000 pesos de un fraude que había ahí con los boletos de avión. Al otro día hice una rueda de prensa y denuncié que me habían dado 1,100,000, porque eran $100,000, ahorita serían como 2 millones de pesos. Y mi sorpresa es que esos ciudadanos, hombres y mujeres que vinieron de la ciudadanía completamente, no habían tenido ninguna participación política, electoral, nadie devolvió el dinero, nadie. Entonces, yo creo que no solo es traer buenos ciudadanos, acababa yo de decir que en muchas familias del país hoy, aquí nosotros familia no va a haber un político, ¿no? Por esa fama de los políticos, ¿no? Pero entonces yo digo, bueno, pues va a ser un marranero siempre en la política. Y ahí se decide todo lo que se habla en este país. Todo, tu casa, el tamaño, el carro, lo que paga, la llanta, el asfalto, todo se decide ahí. Entonces, ¿cómo es posible que durante tantas décadas las y los mexicanos que nos consideramos de bien, que nos consideramos positivos, trabajadores, sanos, etcétera, no quisiera que nos involucráramos en la política? Yo soy el primero de generaciones en mi familia, y para los lados y para abajo también, que está en la toma de decisiones políticas o que está participando activamente en política. Lo que estoy tratando de decir es, a ver, en México se diseñó un sistema corrupto y corruptor, Javier y Víctor. Eso es lo que tenemos hoy. Entonces, cuando tú metes ciudadanos sanos, porque yo digo que no nada más tienen que ser hombres y mujeres sanas y sanos, tienen que ser hombres y mujeres aguerridos, aguerridas, decididas a cambiar a su país con entrega, con pasión y sin poner siempre en riesgo lo que mi familia, etcétera, mis intereses, lo que tengo. No, señor. Así está diseñado este país. O te corrompen y te abres y te metes, o no perteneces. Sí es cierto, ¿eh? Hay mucho de eso. A mí cuando devolví los $100,000, eso pidieron mi expulsión de Acción Nacional, que era una traición a la Cámara de Diputados y a la bancada del PAN. El presidente nacional del PAN, que era César Nava, en aquel entonces salió a decir, nadie tiene la obligación legal ni moral de devolver ese dinero. Lo que hizo Priego fue una cosa de él. ¿Cómo de él? Era un fraude, o sea, lo que estaba pasando, ¿no? Que ha estado ahí por décadas. Entonces, lo que estoy tratando de decir es, yo estoy convencido que la sociedad civil, como lo dije, es la solución. Sí, pero es la solución para cambiar el sistema político mexicano, para presionar a sus mismos pares cuando entran a la política y para exigir permanentemente. ¿Sabe por qué? A mí, Frena, que fue muy criticado y que están locos y lo que quieran, pero ¿saben por qué sí me gustó? Y sí lo avalo y sí lo impulso, como a todas las organizaciones de la sociedad civil que participan. Primero, porque sacaron a 100,000 personas a la calle. En el terreno de Obrador, ahí sacaron a 100,000 personas. Esta es la fuerza de Obrador, pues ahí lo hicieron. Bueno, segundo, que no quieren ser candidatos a nada. Eso es valiosísimo. Es un frente de la ciudadanía como ustedes que está exigiendo, pero desde mi estatus de ciudadano, no que porque yo quiera entrar de diputado, senador o candidato a algo. Entonces lo que estoy tratando de decir es, subir a un ciudadano sin cambiar el sistema político no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque se lo va a tragar el sistema político. Necesitamos meter a muchas y a muchos ciudadanos inquebrantables. Porque miren, a mí me pueden decir cualquier cosa y tengo cara de malo, y estoy medio tarado y soy ingenuo, sí, pero yo soy incorruptible y tengo 20 años en el PAN. Y búsquenme por donde quieran, incorruptible. Entonces, eso lo necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando tengas 100 incorruptibles de 500 diputados en la Cámara, entonces puedes transformar la Cámara. Ahí está lleno de opacidad todavía. Ahí nadan miles de millones de pesos. Cuando yo denuncié, cuando devolví el $1,000,000 de pesos, también denuncié muchos otros delitos que hay ahí de fraude a la nación. El problema es que lo que se robó la atención, y googleenlo, ahí está, cuando denuncié el único diputado en la historia de México que ha devuelto $1,000,000 de pesos. Cuando lo devolví,
denunció otras cosas, pero lo que llamó la atención fue la prueba. Yo tenía el cheque que me estaban dando, donde ya habían lavado todo el fraude y me estaban dando dinero ya para mi cuenta. Pero lo diseñaron muy bien. Dice, ellos se roban cientos de millones de pesos y les damos 1, 2, 3, 4 y 5 a cada uno de los diputados. Entonces compran a todos, o eso así pasó, ya pasó por décadas, y diseñaron un plan perfecto. Entonces, ciudadanos honestos, distinguidos, si yo les dijera, todos los que entraron ahí, nadie devolvió nada, nadie. Y cuando yo les reclamaba después, oye, pero si tú eres una persona íntegra, ¿por qué no lo hiciste? Mira, hermano, yo vine aquí a hacer leyes, no a cambiar las instituciones. Oye, pero si es un chiquero, es un nido de prostitución, o sea, ¿por qué no? Porque si lo denuncias, ayudas a cambiar. No, yo suficiente tengo con hacer las leyes. Entonces, no es nada más, hay que meter ciudadanos, no, porque esos ciudadanos los he visto caer. O sea, necesitas tener aguerridos ciudadanos, hombres y mujeres, que entren, y no uno, necesitas, si vas a hacer la Cámara de Diputados, necesitas hacer 100 por lo menos. ¿Para qué? Para que con la fuerza de 100 de todos los partidos políticos, y ojalá sea más del mío, entonces puedas cambiar el sistema. Si no, esto es un sistema diseñado, lo llenan de dinero, lo llenan de viajes. Yo decidí, yo soy internacionalista, o sea, he trabajado en 45 países de los 5 continentes, pero no viajé un solo día con boletos de la Cámara en los 3 años. ¿Por qué? Porque ya sabía, eso sí sabía, que ahí había fraudes y que ahí había este tipo de compensación. Ay, es que al diputado de tal lado no le gustó tal ley. Ah, mándalo a Dubái, hombre, un viaje, invéntale un viaje allá, que vaya a escuchar cualquier cosa, da una plática en Buenos Aires o en Barcelona. Y así, a los que no les daban viajes, les daban bonos y les daban... Cuando empezamos la Cámara de Diputados éramos 100 gritones de 500. Cuando terminamos éramos 3 gritones de 500. Entonces, y todos esos eran ciudadanos, digo, muchos de ellos vinieron frescos sin ningún partido político. Lo que estoy tratando de decir, Víctor, Javier, es que, déjeme decir una cosa que es muy fuerte, pero México, en las mediciones de Berlín de Transparencia Internacional, ¿se acuerdan que se mide de 0 a 10 la corrupción? 9.5 están los menos corruptos del mundo. Oceanía, Australia y Nueva Zelanda y los escandinavos. Abajo, en el 1, está Afganistán, Nigeria, Indonesia, ese tipo de países. México está en el 3. Lo que estoy tratando de decir con esto, sin quitar la responsabilidad de los partidos, es nuestro país nada en corrupción. La corrupción de nuestro país no ha sido normal. Es estratosférica, es de las peores del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los políticos? Pues que emergen de una sociedad. No vienen de Marte o de Plutón, habrá algunos que vengan de Plutón, pero no vienen de Marte o de Plutón, emergen de esta sociedad. Si tú tienes una sociedad que no cuestiona, que no calla, que no reclama, que no exige como lo estábamos viendo, pero además que nada en corrupción, pues te van a salir algunos limpios y muchos corruptos. Entonces, ¿cómo le hacemos para que entre la sociedad y quienes nos damos cuenta de esto en los partidos políticos, porque no todos se dan cuenta, y los que se dan cuenta no lo quieren cambiar porque ellos se están enriqueciendo? Entonces, como bien decía Javier, entonces, ¿cómo le hacemos para que ustedes, que sí se dan cuenta y que quieren cambiar las cosas, y nosotros que estamos adentro de los partidos, que también y somos los menos, por lo menos en la visibilidad somos los menos, podamos cambiar? Bueno, si ustedes van a decidir quién va a presidir el PAN, entonces escojan bien y hagamos un círculo virtuoso, o sea, con las trayectorias, con las propuestas de los que estamos compitiendo para esto. Entonces, por favor, vean quiénes se atrevan entre los políticos de cualquier partido a decirles que son incorruptibles y que se los puedan probar en los últimos 10, 15, 20 años de su vida. Entonces, en síntesis, con esto termino, me parece que el tema de la corrupción va mucho más allá de solo los partidos políticos, desafortunadamente. Es lo más grotesco, porque eso debemos los estados. Perdón, tenemos que pasar a las preguntas, rapidísimo, y a las conclusiones. Tenemos que terminar ya en 10 minutos este programa. Bueno, voy a proponer lo siguiente. Pasamos con la pregunta de Ciudadanos con Causa por parte de Margarita Carreón. Respondemos esta. Las demás preguntas las vamos a enviar por escrito y esperamos nos puedas enviar por escrito la contestación para poder tener tiempo de las conclusiones. ¿Te parece bien, Gerardo? Sí, padre, sí, disculpen el tiempo. Es que no, al contrario. O sea, hablar de solucionar la corrupción de México
hablar Es de que es- solucionar la corrupción de México es uno de mis principales temas y No, demostrar. y tendremos que tener más, más reuniones, por como lo estamos viendo, la verdad es que coincidimos en muchas cosas. Listo, adelante, Margarita. Tu micro. Déjenme abrir el micrófono. Ok, ¿ya? ¿Qué tal? Pues mira, queremos preguntarte algo, Gerardo. De ser electo, ¿qué acciones efectivas e inmediatas tomarás como oposición, siendo que hoy los dirigentes de los partidos se manifiestan tibios y consecuentes ante este gobierno? Creo que esto, pues, es un tema muy importante porque hoy veo puros fantasmas. Así que, pues, te pido que nos digas qué Adelante. acciones. Adelante. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero este es otro tema también. Es que todos los temas que están tocando son interesantísimos. Déjenme decirles, no sé si escucharon, yo dije, el PAN tiene que estar de pie, tiene que despegar las rodillas del suelo, tiene que dejar de estar al 40%. Todo eso lo que quiere decir es que no nos vemos, porque no tenemos liderazgos que se quieran ver. ¿Por qué? Unos porque no tienen la capacidad, otros porque tienen la cola enorme, otros porque no saben ser oposición, otros porque están cuidando su negocio. Ninguna razón que le sirva al PAN o le sirva a México o le sirva a los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Yo decía, hacer una oposición sólida. ¿Cómo garantizas eso? Con gente que no tenga cola. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto los videos que hago semanalmente en ataque al presidente Obrador y a todas las desgracias que está generando. Eso lo que demuestra para mí es el nivel en el que podemos confrontar al presidente cuando haga las cosas mal, que todos los días las hace mal, y tienes que demostrar que sabes hacerlo y tienes que demostrar que no tienes cola. Si nosotros nos equivocamos y ponemos un dirigente con cola, vamos a seguir igual y vamos a entregarle el país a Obrador. ¿Por qué? Porque además Obrador jala las colas. Obrador para eso tiene la UIF, para jalar las colas. Entonces, nuestra responsabilidad más importante es poner precisamente a un incorruptible ahí. Así que, pues, barajele y vean cuántos hay. No hay muchos, para nada. Entonces, ¿quién sabe ser oposición? ¿Quién puede traer a la sociedad civil y fusionarse con ella? ¿Quién puede traer la vocación social al PAN? ¿Y quién puede sanear los delitos, lo dije claramente, dentro del PAN? Entonces, bueno, pues ahí es que hay que ver trayectorias. ¿Quién se ha metido toda la vida en anticorrupción? ¿Quién lo ha demostrado? ¿Quién ha combatido estos sátrapas de la demagogia? ¿Y quién puede poner orden adentro del PAN para que la sociedad crea, como lo está diciendo precisamente nuestra amiga, y lo han dicho todos ustedes, que la sociedad crea en que un partido político puede cambiar? Y yo es lo que dije, necesitamos pedir perdón en diferentes zonas del país. A Baja California tenemos que pedirle perdón, a Sinaloa tenemos que pedirle perdón, a muchas partes del país, y reconstruirnos y decirle, mira, yo siempre digo que es como cuando hay una infidelidad entre hombre y mujer. A ver, ¿te agarraron con dos hombres o te agarraron con dos mujeres? Bueno, ¿esto qué vas a hacer? Pídele perdón, arrodíllate, pídele perdón y prométele que nunca lo vas a volver a hacer. ¿Y sabes qué? Cuando salgas los jueves le mandas tu ubicación y la foto tú mismo, de aquí hasta todos los años, hasta que vuelva a recuperar la confianza en ti. Así de fácil. La sociedad mexicana está ofendida con los partidos políticos, está ofendida con nosotros y tenemos que probarle todos los días que no lo vamos a volver a hacer, eso que no les gustó, que son precisamente los escándalos de algunos de los ejemplos que ya puse. Perdón, que ese es otro temota, pero bueno. Vamos a conclusiones. Adelante, Jorge. Ya, me voy directo y sin... Mira, en tu presentación, efectivamente, nos queda muy claro que sabes que el que está en la presidencia no merece ser presidente. Tú le llamas engendro, yo le llamo la bestia, y hay algunos de mucho más, de una forma mucho más moderada. Es un criminal, efectivamente es la muerte, por violencia, no solo renuncia al uso legítimo de la fuerza, sino tiene una vinculación perversa con los criminales. Y está comprando al ejército. En cuanto a la salud, desamparo total a la población y desmantelamiento. El coronavirus, nada más para esto, tenemos más de 500,000 muertos. No son 190.
nosotros solo tenemos el 1.67% de la población mundial y de los 4.089.000 nos corresponden solamente 60 y tantos mil. Tenemos más de 8 veces, tenemos más del 13% de los muertos del mundo. Ese es el grado de muerte de esta persona. Que como persona, quién sabe. En la seguridad, mi estimado Gerardo, necesitamos blindar aquellos lugares donde perdió el gobierno actual. Porque van a hacer lo mismo que en Guanajuato. No solo van a renunciar a defender a la población, sino van a hacer inseguridad de Estado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es un hecho que viviremos inseguridad, hambruna, inflación, enfermedades, ¿sí? Tendremos que manejarla con la mejor de las habilidades como población. Hoy ustedes los partidos y nosotros no tenemos margen de error. Y como bien dijiste, la participación es muy baja, pero solo si nos logramos articular nos vamos a salvar, porque muchos a este grupo, esta pandilla, lo vieron como la última esperanza. Y vaya que son todo lo contrario. No solo eran ya, hay mucha gente que dice que son un peligro, son una desgracia materializada. ¿Sí? Bueno, en cuanto al PAN, necesitamos un plan de nación. Necesitamos, como bien dice Gogo en muchas de las juntas que tenemos, atender los grandes problemas de México. ¿Qué necesitamos? Que sean una real oposición, que los ejecutivos y legislativos, y bien lo dijiste ahorita al último, sepan, puedan y quieran hacer su trabajo y se dediquen a hacer su trabajo. Nosotros llegamos para quedarnos como ciudadanos en la política. Muchas de las otras cosas ya los hacíamos, pero no vamos a descuidar la política, al menos los que llegamos para quedarnos. Hay que alinear a esos padroneros que hasta apodo tienen en el PAN, que han hecho del PAN un secuestro para que no entre sangre nueva. Sí, tendemos la mano a aquellos que han hecho errores, pero no a los que han hecho delitos. Los que han hecho delitos deben ir a la cárcel. Necesitamos utilizar la innovación. Nosotros sabemos de tecnología, de cómo podemos trabajar con ustedes para poder hacer accountability, liabilities. Podemos dar seguimiento de todas las promesas que se hicieron y que se cumplan. Y que se cumpla y que se prometa lo que se puede hacer. Simplemente con que hagan bien su trabajo, revertimos este país. La narrativa se ha dejado a la deriva por parte de la derecha. La izquierda destructiva sí lo ha hecho. Y lo que debemos hacer es tener la derecha para que sea productiva, para que sea meritocracia, pero eso genera desigualdad. Pero tenemos que tener una izquierda que también sostenga a aquellos que están en una desventaja absoluta y que tendamos un puente fuerte para poder sostener esa derecha y esa izquierda trabajando juntas. Eso es lo que debemos hacer. Que los de arriba no aplasten a los de abajo, que los jalen hacia arriba. Eso es lo que necesitamos como nación. No tenemos margen de error. Muchísimas gracias a todos. Sabemos que muchos han, Mario Mora, te pasé mi teléfono para que nos pases las preguntas para Gerardo Priego. Vamos a estar muy en contacto contigo, Gerardo. Ganes, no ganes, mucha suerte como grupo.
nos has causado una muy buena impresión y lo que queremos es trabajar con los mejores en el país. Realmente la gente que ha llegado a la política y a la función pública han sido inaceptables e innombrables muchos. Necesitamos a la mejor gente en el sector público. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Son 6:56. Ha sido una tarde de trabajo muy productiva. Un abrazo a todos y Gerardo, gracias por aceptar la invitación. Un abrazo a todos. ¡Viva México! Viva México, gracias. Muchas gracias. Les invitamos a inscribirse en Causa a contacto@causa.mx o al WhatsApp 5565187905, 5565187905. Nos vemos pronto, Gerardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mon. hasta luego. Gracias, Gisela. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego, Jorge. No estoy con Felipe, Jorge, ni estoy cerca. Nos vemos, Elizabeth. Hasta luego. Mario, nos vemos. Para nada, siempre estuve en contra. No creo en él. Pero bueno, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, Javier. Muchas gracias por la pregunta, Agustín. Nos vemos, Lupita. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Mauricio. Muy amable. Gracias, Julián. A ti, que estés muy bien. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. En serio, me sentí muy halagado y muy en casa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Listo. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Termino la reunión.